Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo inicio de semana y un primer día después de la Pascua, de la Semana Santa. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de el camino a la madurez, la restauración y la plenitud en Cristo. Pero antes de ello, vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra y seguir creciendo, Señor, hacia la madurez, la restauración y la plenitud en Cristo Jesús, que significa, Señor, la plenitud de vida en ti. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y como en buena tierra produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a retomar un tema que estábamos desarrollando antes de Semana Santa, que era el camino a la restauración, la madurez y la plenitud en Cristo Jesús, en función de lo que nos cuenta Nehemías en el capítulo número 3 de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El libro de Nehemías es el manual bíblico del servicio, del siervo, no del liderazgo, no del coaching, no del mentorado, que son nombres mundanos para operaciones claramente definidas en la palabra de Dios con el término de siervo, servicio y discipulado. De tal manera que el libro de Nehemías es en la Biblia el manual del siervo. Las palabras y esto es importante porque las palabras que nosotros usamos tienen una connotación que va más allá del sentido literal o que le damos a una palabra. Lleva una carga cultural asociada a ella que puede tergiversar totalmente el significado que tiene en la Biblia. Por ejemplo, la palabra siervo en la Biblia significa alguien que sirve, alguien que se hace el menor para servir a los demás, mientras que el liderazgo en el contexto de lo que, como lo usa el mundo, como lo define el diccionario, es la persona que manda, la persona que tiene autoridad para hacer que los demás hagan lo que él quiera. O sea, sí hay un problema en cuanto al uso de la palabra y nosotros deberíamos ser muy puntuales y muy puntillosos también en el uso de las palabras tal como las define la palabra de Dios, para que no nos den en nuestros oyentes una idea diferente de la que nosotros queremos impartir, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a Nehemías, recordemos que era un hombre que tenía un puesto político, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Nehemías 1:11, él era el copero del rey. Dice la palabra: te ruego, Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. O sea, Nehemías era un hombre que ejercía un puesto político en un gobierno impío. Y él llevó a cabo una reforma física, pero también una reforma espiritual que favoreció al pueblo de Dios, y lo hizo desde un gobierno impío, desde un puesto político en un gobierno impío. Y esto tiene que ver, el libro de Nehemías nos refiere la reforma física de la ciudad de Jerusalén, que se encontraba con sus muros derribados y destruidos, y en aquel tiempo eso era muy delicado, por cuanto que las bandas de delincuentes y los enemigos y los ejércitos de otros reinos andaban deambulando por todos los lugares buscando una ciudad indefensa
para asaltarla, para tomar esclavos, etc. Entonces, estar sin muros era una cuestión muy delicada, principalmente que dentro de la ciudad de Jerusalén se encontraba el templo para nuestro Dios, y el templo de nuestro Dios contenía una serie de riquezas que eran atractivas para los delincuentes, para los ladrones. Las bandas de delincuentes que deambulaban en ese tiempo por todos los lugares cercanos a Jerusalén. Por el otro lado, la reforma física dio lugar a una reforma espiritual, porque el pueblo de Dios en el exilio de alguna manera se había apartado de todos los caminos del Señor, y Dios usa en este caso la política, que era la especialidad de Nehemías, para después desviarlo hacia lo espiritual. Y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 29 versículo 2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y en Proverbios 11:10, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. O sea, Dios puede usar a cualquier persona en cualquier posición y en cualquier sitio para bendecir su obra y bendecir a su pueblo. ¿Qué importancia tiene la reconstrucción de los muros de Jerusalén en lo espiritual? Jerusalén es un tipo de nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque en Jerusalén habitaba la presencia de Dios, era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar de la habitación física de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor mora en nuestros corazones, por lo tanto Jerusalén es un tipo de nuestro corazón. La reconstrucción de los muros de Jerusalén es también un tipo de la reconstrucción de los muros de nuestro corazón, para después de vivir una vida de pecado, porque dice la palabra que en Proverbios capítulo 4 versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay una similitud puede haber una similitud entre la reconstrucción de los muros de Jerusalén en Nehemías 3 y la reconstrucción de nuestro corazón. Y en el capítulo 3 de Nehemías específicamente, ahí hay un detalle de todo el proceso que siguió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nos habla de 11 puertas y nos habla de 13 lugares. Si sumamos 11 más 23 nos da 24, que es 2 veces 2. Es la reiteración del 12, y el 12 implica el gobierno de Dios, es decir, para establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Ahí tenemos una ruta compuesta por 11 puertas y 13 lugares que nos dan las claves para fortalecer, proteger, guardar nuestro corazón, y que de nuestro corazón mane una vida plena, una vida abundante, como la que Dios pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En las entregas anteriores, en las cuatro transmisiones anteriores que tocamos este tema, hablamos de las 12 puertas. Hoy vamos a comenzar a hablar de los 13 lugares del que nos menciona el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Y para eso déjeme, voy a leerle esa parte de una parte del capítulo que es la que vamos a ver el día de hoy. Dice la palabra, vamos a ver del versículo 6, Nehemías 3, versículo 6 en adelante. Dice la palabra: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ello restauró Melatías Gabaonita y Jadón Merononita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías,
hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. El primer lugar que nos menciona entonces el capítulo 3 de Nehemías es el muro ancho. Junto a ello, dice la palabra, restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jodaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Ya llevamos el segundo lugar. Junto a ellos, el primero el muro ancho y el segundo la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Ahí encontramos 3 lugares más: el muro del estanque de Siloé, el huerto del rey y las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de este pasaje nos quedarían 8 lugares más, pero hoy vamos a comenzar a desarrollar lo que implica cada uno de esos lugares, y vamos a comenzar, como dijimos, con el muro ancho. El muro ancho es un recordatorio para cada uno de nosotros de que ancho es el camino que lleva a la muerte y angosto es el camino que lleva a la vida. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14 nos lo enseña, y la palabra de Dios dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Nuestra vida cristiana, y este pasaje nos refiere a que nuestra vida cristiana va a pasar por momentos o lugares en los cuales nos podemos encontrar con puertas que nos parecen anchas, pero que son atajos o trampas del enemigo para desviarnos de la voluntad de Dios. De tal manera que necesitamos cuidarnos de no tomarlas, cayendo en la trampa de que toda puerta o camino que parece abierto viene de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque hay una idea en algunos sectores de la cristiandad de que la vida del creyente debe ser fácil y por lo tanto todo lo fácil viene de Dios. Eso no es cierto, eso es una gran mentira y es un engaño del diablo para llevarnos a tomar precisamente ese camino ancho y esa puerta amplia que nos lleva a la muerte y confundirnos. Entonces necesitamos estar atentos a no tomar esos atajos que parecen fáciles pero que son contrarios a la voluntad de Dios. Y igualmente vamos a pasar por momentos o lugares en los cuales nos podemos encontrar con puertas o caminos que nos parecen cuesta arriba, estrechos, que pueden darnos la sensación de que no son de Dios y no tomarlos, pero sí lo son. ¿Cómo discernir si estos caminos que se nos ponen delante de nosotros o estos lugares que se nos ponen delante de nosotros son realmente los caminos de Dios o no? Es muy sencillo. La solución es una constante comunicación con el Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. Para ello necesitamos mantenernos esforzados y valientes y también estar despiertos velando para no caer en tentación. La palabra de Dios en 2 de Timoteo nos dice algo que es muy importante y que contradice total y completamente lo que algunos dicen de que la vida del cristiano debe ser, es una vida fácil. La palabra dice:
Tú pues, el apóstol de la gracia, escribe este pasaje y se lo escribe a uno de sus discípulos, a Timoteo, y le dice en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si requiere esfuerzo, no quiere decir que va a ser fácil, va a ser glorioso, pero no va a ser fácil. Tampoco quiere decir que va a ser extremadamente complicado. Recordemos que en la vida del creyente está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Todopoderoso, para ayudarnos en medio de todas las dificultades. Pero eso no significa que la vida del cristiano vaya a ser un lecho de rosas. En Josué capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios nos enseña. Es de Dios hablándole a Josué antes de tomar la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana va a implicar algunas contrariedades, algunos problemas, algunas dificultades, pero nosotros no tenemos por qué afanarnos o por qué alejarnos del Señor o de no tomar los caminos del Señor, porque en el mundo las cosas no son ni siquiera medianamente fáciles. Las cosas en el mundo son terriblemente difíciles por un lado, y por el otro lado, aparte de ser terriblemente difíciles, su resultado es muerte, no vida plena. En tanto que si nosotros nos esforzamos y somos valientes en la obediencia a la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo para tener su dirección, nosotros vamos a cosechar de todo ello vida y vida en abundancia. Así que nos vamos a enfrentar muy probablemente a los mismos problemas del mundo. El mundo tiene que enfrentar la inflación, nosotros también. El mundo tiene que enfrentar los problemas políticos, nosotros también. Los problemas económicos, los problemas sociales, etcétera, nosotros también. Pero nosotros tenemos una diferente forma de enfrentarlos por un lado, y por el otro lado va el resultado de todo ello, va a ser un resultado glorioso. Así que lo que el muro ancho nos está diciendo es que no debemos darnos por vencidos. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 33, si no estoy mal, o 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y si nosotros estamos en Cristo, vamos a vencer el mundo. Jesús pasó por contrariedades, por dificultades, pero Jesús salió victorioso de todo ello. Si Jesús salió victorioso de todo ello y de cuestiones que son todavía muchísimo más difíciles, complicadas, dolorosas, frustrantes, etcétera, de las que nosotros vamos a tener que enfrentar en nuestra vida, y si Él salió victorioso de esas situaciones, usted y yo también saldremos victoriosos, porque Él está con nosotros por un lado, y el Espíritu que a Él lo levantó en victoria sobre toda la tempestad que se dejó venir contra Jesús, es el mismo Espíritu que mora en nosotros y que nos va a llevar a la victoria. En Mateo capítulo 11, versículo 12, recordemos también que la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos hasta ahora tiene oposición, es la oposición del diablo a que nosotros entremos en el reino. Recordemos que el diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo ya no nos puede arrancar de las manos del Señor, porque somos ya sus hijos. Él nos adoptó, fuimos sellados para la eternidad. Pero lo que sí puede hacer el diablo en este tiempo es robarnos, matarnos y destruirnos esa vida abundante, plena, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces esa es la oposición a la que se refiere este pasaje, pero también este pasaje nos da una dirección para vencer esas oposiciones, y es que solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Entonces necesitamos valentía para enfrentar la oposición y esfuerzo para enfrentar la oposición, para alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que Jesús quiere que vivamos aquí en la tierra ya. No está esperando que lleguemos a la eternidad para vivir
esa vida. En Mateo capítulo 26, versículo 41, la palabra de Dios nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí también nos está dando una clave de cómo vencer la oposición. La oposición que hay que vencer es la oposición de la carne, y la carne es la que nos lleva a la corrupción. Por lo tanto, el Espíritu está dispuesto. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros están dispuestos a ayudarnos, a apoyarnos, a empoderarnos, guiarnos, dirigirnos, darnos las claves para salir de esa situación. Pero la carne se opone, porque la carne es débil. La carne quiere seguir haciendo su voluntad. La carne quiere lo fácil es lo que lleva a la muerte. En cambio, lo que el Señor quiere para nosotros es que caminemos en esos caminos que son sus caminos de su voluntad, para que nosotros obtengamos vida, y vida en abundancia. Recordemos, la carne es débil, pero el espíritu está presto, el espíritu está dispuesto. Y usted y yo no somos la carne para seguir la carne. Usted y yo somos un espíritu que vive que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero un espíritu en el cual que está íntimamente enlazado y entrelazado al Espíritu de Dios, que es la esencia del poder de Dios. Así que podemos hacerlo, podemos vencer esa tentación de seguir los caminos fáciles que nos plantea el mundo, para vivir en la obediencia y la comunión y la dirección del Espíritu Santo, para alcanzar la plenitud de la vida en el reino de Dios aquí y ahora. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 también nos da otra clave. Dice: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. ¿Y qué es la oración? La oración es vivir conectado con Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Y también con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque la acción de gracias nos recuerda lo que Dios ya ha hecho por nosotros en nuestra vida, y si Dios ya lo hizo una vez, lo hará muchas veces más, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y si Él ya nos sacó de dificultades anteriormente, Él nos sacará de dificultades que se nos puedan presentar enfrente de nosotros, principalmente y primordialmente aquellas que están queriendo impedirnos alcanzar el propósito de Dios para nosotros, que es la vida abundante, la vida plena. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice la palabra que la vida del justo, es decir, la suya y la mía, si ya somos salvos y ya le entregamos nuestra vida a Jesús, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Finalmente, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, hay una frase o hay una oración que a mí me gusta mucho, y no solo me gusta mucho, sino que es algo que mantengo enfrente de mí para seguir adelante en los caminos del Señor. Y la palabra de Dios dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Eso quiere decir que necesitamos, que debemos ser verdaderamente valerosos, valientes, esforzados para alcanzar la plenitud del reino. Recordemos que tenemos un ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los discípulos, que no tuvieron todas las condiciones de facilidades que nosotros tenemos para llevar el evangelio, pero aún así ellos lo llevaron aún a costa de su muerte. Recordemos que de los 12 discípulos de Jesús, quitando a Judas y agregando a Matías, de los 12 discípulos de Jesús, 11 de ellos murieron martirizados. Solo Juan murió de muerte natural. Entonces, esto nos recuerda que
necesitamos ser esforzados y valientes. No quiere decir que cada uno de nosotros tengamos que morir por seguir a Cristo. Podría llegar a ser eventualmente, pero no es la norma. Pero la norma sí debería ser que nos portemos varonilmente y nos esforcemos para alcanzar el reino de Dios. Además, esa meta vale la pena. Vale la pena vivir en el Señor. Vale la pena en la medida que nosotros nos vamos madurando, creciendo, acercándonos más al Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya perfeccionando, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la vida en Cristo es la mejor vida, que vivir en Él es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Se lo puedo decir yo con toditita seguridad. Después de más de 40 años de estar en el Evangelio, ha sido difícil en algunos momentos, ha sido cuesta arriba en otros momentos, ha habido que superar problemas, malas decisiones, resultados de malas decisiones, etcétera, etcétera. Pero puedo decir que valió la pena, ha valido la pena. No hay mejor vida que vivir en Cristo Jesús, que vivir en el Señor, que ser un hijo de Dios. Va a ser difícil en algunos momentos, sí, pero va a ser glorioso el resultado final, y eso es lo que nos recuerda el muro ancho. El muro ancho nos recuerda que puede ser difícil el caminar en Cristo en algunos momentos, no es toda la vida, no es todo el tiempo, son algunos momentos. Puede ser difícil caminar en algunos momentos, pero el resultado vale la pena. Así que yo le exhorto, si usted está en alguna situación complicada, problema, alguna situación negativa, alguna situación contraria, anímese, fortalézcase en el Señor, busque del Señor más abundantemente y supere esta situación, porque es temporal. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no es permanente, son situaciones temporales y solo mientras alcanzamos un nuevo nivel de vida espiritual para poder disfrutar de lo que el Señor pone delante de cada uno de nosotros. El segundo lugar que mencionamos o que menciona la palabra en Nehemías 3 en la reconstrucción de los muros es la torre de los hornos. Y esto se relaciona con lo que es la continuación prácticamente de lo que vimos en cuanto al muro ancho. ¿Por qué razón? Porque la torre de los hornos nos recuerda que nuestra fe va a ser probada como oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, nos enseñan lo siguiente. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos está diciendo que van a venir pruebas a nuestra vida. Ahora bien, notemos algo que es importante y que de alguna manera lo anticipamos en el muro ancho, y es que las pruebas serán por un poco de tiempo, si es que son necesarias. O sea, no es como algunos hermanos. Hay dos posiciones. A veces uno se encuentra con dos posiciones totalmente contrarias. Una que dice que la vida del creyente debe ser muy fácil y fácil todo siempre, y otros que dicen que la vida del creyente es una vida de desierto en desierto, como que si fuera una vida de sufrimiento permanente. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Es una mezcla de ambas cosas, es decir, vamos a tener momentos gloriosos, victoriosos, maravillosos, que van a ser los más, pero ello no implica
que podamos pasar por algunos momentos de prueba para que nuestra fe sea perfeccionada. ¿Y para qué necesita ser perfeccionada? Para que nosotros heredemos esa plenitud, más de la plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra, que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. El objetivo de las pruebas es incrementar nuestra fe y nuestra paciencia para que alcancemos el cumplimiento de las promesas, que significa vida eterna, vida plena, vida abundante, vida próspera en el Señor en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en algunos, sino en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, finanzas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, laboral, social, etc. El Señor quiere que tengamos plenitud en todas esas áreas de nuestra vida, pero ello requiere que nosotros vayamos madurando, y a veces la maduración requiere de ciertas pruebas que serán por un poco de tiempo hasta que alcancemos la madurez para poder subir a ese siguiente nivel que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En 1 Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, que también habla de las pruebas, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, debemos recordar algunas cosas al respecto de las pruebas, de acuerdo a lo que nos enseña estos pasajes de la palabra. En primer lugar, las pruebas no necesariamente vienen porque estemos mal. Las pruebas pueden ser o generalmente son para llevarnos a un siguiente nivel de bendición, a un siguiente nivel de vida en Cristo, de plenitud de la vida en Cristo. Por el otro lado, necesitamos cuidar nuestra actitud. Primero que nada, necesitamos tener gozo, no por el momento que estamos viviendo, sino por el resultado que va a derivar de ese momento. En Santiago capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, la palabra de Dios nos recuerda que de Dios nos enseña y nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Perdón, se había desconectado un momento, pero ya estamos de vuelta. Entonces estaba hablando 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el gozo, la prueba nos debe producir gozo, porque el resultado de la prueba es un resultado que vale la pena para nuestras vidas, es un resultado que nos conviene. En segundo lugar, la palabra nos dice que seamos sobrios, y ser sobrio significa vivir un estilo de vida sencillo, no ostentoso. Por el otro lado, velar es estar despierto, atentos, estar firmes, no vacilar, no desesperarnos, no decepcionarnos. Esas son las actitudes que necesitamos tener frente a la prueba: gozo, sobriedad, velar y estar firmes en nuestra fe. La otra cosa que necesitamos es recordar, exhortándonos, que las pruebas no son exclusivamente nuestras. Todos en Cristo las vamos a pasar. Si otros han logrado superarlas antes de nosotros, nosotros también podemos.
Todos los hijos de Dios superamos las pruebas. En Proverbios 24:16 la palabra de Dios dice, porque 7 veces cae, y es una promesa que Dios nos hace, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y en Salmo 55:22 la palabra de Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, lo que necesitamos es recordar, primero un cambio de actitud, mantener una actitud conforme a la palabra de Dios, es decir, tener gozo, ser sobrios, velar, estar firmes y principalmente depender completamente del Señor. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que maldito el hombre que confía en el hombre, será como un chiribisco en el desierto, que no va a dar hojas, ni va a tener fruto, ni va a tener vida, pero si confiamos en el Señor, seremos como un árbol sembrado junto a corrientes de agua que va a dar su fruto a su tiempo y todo le va a salir bien. Por lo tanto, nuestra actitud frente a las pruebas debe ser confiar en el Señor, tener gozo, ser sobrios, velar y estar firmes. Aparte de ello, necesitamos recordarnos de que las pruebas son por un breve tiempo y no son exclusivas nuestras. En Cristo todos las pasamos, y si otros las han vencido, usted y yo también podemos vencerlas. No hay nada que nos pueda derrotar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estuvo con ellos para que ellos superaran esas pruebas, también está con nosotros. Y aparte de tener una buena actitud, aparte de tener, de exhortarnos, de animarnos a nosotros mismos, también necesitamos, y todo conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Aparte de ello, también necesitamos, y esto es también fundamental, en poner nuestros ojos en la meta. Una vez que salgamos de la prueba, estaremos en victoria. No pongamos nuestros ojos en la dificultad, pongámoslas en el premio. Cuando salgamos de la prueba, vamos a experimentar 4 cosas que son fundamentales para la restauración, la madurez y la plenitud en Cristo. La primera de ellas es que vamos a salir perfeccionados. ¿Y qué significa perfeccionados? Perfeccionados significa maduros, capacitados, aptos, completos, constituidos, preparados, restaurados, remendados. Es decir, vamos a salir muchísimo mejor espiritual, emocional y físicamente. En segundo lugar, dice la palabra que vamos a salir afirmados, y salir afirmados significa estar firmes, inconmovibles, confirmados, listos, fijos firmemente, establecidos, firmemente resueltos. Y esto quiere decir que vamos a estar en una mejor posición que antes. Aparte de ello, vamos a salir fortalecidos, es decir, empoderados, confirmados en conocimiento y poder espiritual. Y finalmente vamos a salir establecidos, sólidos, arraigados, con cimientos fuertes, consolidados, fundados, cimentados. Si fuéramos una obra de arte, lo que va a suceder después y en realidad para Dios somos una obra de arte, pero esa obra de arte va a salir mucho mejor de lo que era anteriormente después de la prueba. Vamos a salir perfeccionados, mejorados, afirmados, fortalecidos, establecidos y listos para disfrutar de un nuevo nivel de vida espiritual, de un nuevo nivel de plenitud en Cristo Jesús. Así que la Torre de los Hornos, el muro ancho, nos recuerda de que necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo.
mientras que la Torre de los Hornos nos recuerda el por qué necesitamos caminar en la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, porque nuestra fe va a venir a ser probada para que llevarnos a un nuevo nivel de vida espiritual en Cristo Jesús. Si no pasamos la prueba, lo que habrá sucedido es que el diablo consiguió su objetivo de robar, matar y destruir esa vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el Señor, también le quiero decir algo, si a veces fallamos en la prueba, prepárese, porque donde Dios pone el ojo, no lo quita. ¿Eso qué significa? Que si hoy fallamos en superar la prueba, el Señor mañana va a volver a permitir que seamos probados hasta que superemos esa prueba. Entonces, lo mejor que podemos hacer es superarla de una vez, no darnos por vencidos, sino superar esa prueba en el momento en el cual venga. Y eso, ya dijimos, implica la dependencia total del Señor. En el tercer lugar por el cual atravesó la reconstrucción de los muros de Jerusalén es el muro del estanque de Siloé. Y aquí el muro es un lugar de protección frente a los enemigos. Estamos protegidos frente a nuestros enemigos. ¿Por qué es razón? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso fuimos empoderados con el Espíritu Santo. Está a nuestro favor. Por el otro lado, el muro nos recuerda que estamos protegidos, ¿verdad? Que estamos protegidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también Siloé significa rama. ¿Y qué significa esa rama? Sí, es un recordatorio para nosotros de que somos el olivo injertado. En Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 25, la palabra de Dios nos dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ello y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Podríamos seguir leyendo ese pasaje, pero quiero enfatizar algunas cosas de los que nos dicen estos primeros dos versículos. En primer lugar, nos está recordando que hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Y en este caso, el olivo es Dios. Estamos en él. Recordemos que Juan capítulo 15, versículo número 5, Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice que separados de él nada podemos hacer. Y aparte nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hemos sido hechos participantes de esa raíz de que es Dios. Recordemos lo que dice Jesús. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y Jesús dice que Él está arraigado en el Padre. Por lo tanto, es la vida del Padre la que corre a través de la vid y la vida de la vid se transfiere a los pámpanos. Entonces, nosotros hemos sido hechos participantes de la vida de Dios. Some ello como riqueza, y la vida de Dios es la vida eterna. Les recuerdo lo que hemos hablado en algunas otras transmisiones al respecto de este tema. La vida eterna es la calidad de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos, la vida de Dios en nosotros, mientras que la eternidad es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas después de que partamos de la tierra. Pero la vida eterna usted y yo la tenemos desde el momento en el que fuimos salvos, desde el momento que Cristo vino a morar en nosotros, fuimos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron,
todas fueron hechas nuevas. Y las cosas viejas pasaron significa la vieja naturaleza, y todas las cosas fueron hechas nuevas significa una nueva naturaleza, y la vida depende de la naturaleza que tenemos. Así como el pecador vive una vida de pecado porque tiene una naturaleza pecadora, usted y yo podemos vivir la vida de Dios porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces somos hechos participantes de la raíz y de la savia del olivo, y como mencioné, el olivo es Dios y nosotros estamos en él. Además de que tenemos la vida de Dios en nosotros para poderla vivir desde ya, que implica plenitud, también tenemos armas espirituales que Dios nos ha dado frente a esas pruebas o frente a esas circunstancias negativas o problemas de que pueden venir en contra nuestro como resultado del pecado que hay en el mundo, e incluso de nuestras malas decisiones en el pasado, etcétera. Y esas armas espirituales de ellas nos habla 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por otra parte, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos reitera de esas armas espirituales y nos menciona algunas de ellas. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuáles son esas armas espirituales de la armadura de Dios? La repito: es la verdad, que es la palabra de Dios, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios y la oración. Tenemos esas armas espirituales para deshacer todas las maquinaciones del diablo, para mantenernos firmes en la fe, para estar protegidos. Aparte de ello, tenemos una esperanza por la cual luchar, que es nuestra eternidad con Dios, una herencia de la cual necesitamos tomar posesión, que es la vida eterna, y todo el poder de Dios a favor de nosotros, como nos dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 17, Pablo está orando por los efesios y ora de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, la eternidad. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la vida eterna? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo? Aparte de ello, también tenemos la palabra, la oración, la alabanza. Es decir, tenemos todo lo que el estanque de Siloé nos está recordando, es que tenemos toda la protección y todas las armas necesarias para enfrentar
todas las circunstancias de la vida de una manera triunfante para alcanzar la restauración de nuestras vidas, la madurez y la plenitud en Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a dejar el tema el día de hoy acá y lo continuaremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Los esperamos para esta nueva entrega de este tema, que espero que esté siendo de bendición para sus vidas. Si fue de bendición esta enseñanza, siéntase en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales, y le recuerdo que está a su disposición nuestra página de internet y el canal de YouTube para que usted pueda seguir edificándose en su santísima fe, reconstruyendo esos muros del corazón que necesitamos reconstruirlos para que de él mane esa vida eterna que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo ya sembraron en nuestro corazón. Muy bien, antes de despedir la transmisión, permítame que oremos todos juntos. Si me puede acompañar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra y para encontrar, para recordar, Señor, y encontrar esas claves que tú tienes para nuestras vidas, para llevar nuestras vidas a la restauración, a la madurez y a la plenitud en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias para con nosotros son nuevas cada mañana, porque tú, Señor, no te cansas de enseñarnos las mismas cosas todo el tiempo, Señor, y de recordárnoslas, Padre, porque lo que tú quieres, Señor, es que nosotros vivamos en esa plenitud de vida que tú tienes para con nosotros, en esos planes, Señor, de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto, Señor. Padre, gracias. Te damos en esta hora por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestro corazón, Señor, como por fuego, para que produzca fruto y fruto en abundancia, y para que sea un asidero firme para cada uno de nosotros, Señor, en frente de todas las circunstancias de la vida que tengamos que enfrentar, Señor, y lo podamos hacer agarrados de tu mano en dependencia completa a ti y en victoria, Padre. Señor, también en esta hora vengo poniendo delante de ti a cada uno de mis hermanos y sus familias, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en cada uno de ellos, Señor, sane, restaure, liberte, fortalezca, Señor, guíe, Padre, a cada uno, Señor, e igualmente a su familia, Padre, principalmente en aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor hacia ti, Señor. También si alguno se encuentra en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo haga volver en sí, con arrepentimiento regrese a tu presencia, Señor, e igualmente aquellos que se hayan debilitado en su fe o enfriado en su amor por ti, Señor, que sean avivados en sus corazones esos dones, Señor, impartidos por tu Espíritu Santo, y que ellos sean perfeccionados, afirmados e establecidos en ti también, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar con este tema. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente. Les mando un abrazo y que tengan una bendecida noche. Bendiciones.